El tema de hoy, el poder de la paciencia. El poder de la paciencia, pero antes de entrar al tema, quiero hacer un comentario rápido, corto, sobre algo que está sucediendo, que merece un programa especial, merece la atención de todo creyente. En esta semana pasada, el final de la semana pasada, el día viernes, sábado, domingo, se ha desatado una guerra en el Medio Oriente. La nación de Israel ha entrado en guerra. Ya se han sumado ya 2 países más y están cercando a Israel para que se cumpla la escritura que está en el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 20, donde dice que Israel será cercado. Vamos a leerla. Dice la escritura en el capítulo 21 del libro de Lucas, dice el versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder al pie, y vamos a leerlo por aquí, en el versículo 20, dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que entonces que su destrucción ha llegado. ¿Verdad? Lucas 21, 20. Ahorita se ha sumado Siria, está Palestina y se ha sumado el Líbano, y por la frontera ya están comenzando, está evolucionando esta guerra. Lucas 21, 20 está evolucionando esta guerra, se está cumpliendo. También hay una provisión para el año 2024 de un eclipse total del sol con luminaria. Sol y luna se alinean para abril 12 del 2024. Los científicos han profetizado, según los estudios y los cálculos que ellos tienen, para que se cumpla otro más de la escritura, cuando dice que el sol y la luna, habrá señales en el sol y la luna. Entonces, no por separado, aquí hay algo tremendo. El sol y la luna se alinean para dar señales. Y también anoche acaba de ocurrir un terremoto en Afganistán. La escritura dice que habrá terremoto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la escritura que la redención está cerca, pero que todavía no es el fin, que son principios de dolores. Ahora nos preguntaremos, yo era uno de los que me hacía la pregunta: Señor, si todavía en tiempo de la guerra, porque cuando ya no hay seguridad y paz, como dice la escritura, entonces vendrá la destrucción repentina. En tiempo de esta guerra, porque si tu pueblo está protegido, el Israel tiene un cerco de parte de Dios, un cerco, porque ese es su pueblo, esa es su nación. Entonces lo tiene cercado para que no le hagan daño. Entonces, ¿por qué el Señor permitió que este ataque sorpresivo? Porque los tomó de sorpresa. Un ataque de gran magnitud, que con un pequeño ejército de hombres, un puñado de hombres, se puede hablar de esta manera, penetró Israel, atacó todo Israel, toda la ciudad, la nación completa, un pequeño puño de hombres. Donde esta nación, Israel, es una de las naciones más poderosas militarmente hablando. Militarmente hablando, es una de las naciones más poderosas que hay, con todos los sistemas sofisticados de defensa, con toda la tecnología posible que Dios le ha dado. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió esto? Entonces es algo que el Señor ha permitido por el pecado de Israel. Por el pecado, por darle la espalda al Señor, porque es un juicio del Señor. Entonces muchos de nosotros no entendemos estas cosas y hablamos cosas que no entendemos. Entonces, si hay un sistema de defensa, si hay ojos 24 horas del día, si están todos atentos, ¿por qué en un momento, en fracciones de minutos, de horas, toda una nación fue bombardeada, toda una nación fue tomada por sorpresa? ¿Qué quiere decir esto? Bíblicamente hablando, cuando esto sucedía en la antigüedad, era porque Dios hacía juicio contra su pueblo.
porque Dios quitaba la defensa y permitía que estas cosas sucedieran, para que el pueblo se apercibiera, para que se arrepintieran. Porque ciertamente esta nación, aunque es el pueblo de Dios, dice la Escritura que es un pueblo rebelde, duro de servicio. Entonces tenemos que orar para que este pueblo vuelva a Dios, para que este pueblo se arrepienta como nación de Dios. Tenemos que orar mucho para que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque el reino fue traspasado a los gentiles. Y esta nación, como pueblo de Dios, la ley de Dios para ellos es perpetua. Para ellos es perpetua. Para la nación de Israel, la ley de la Torá, la ley de Dios, es perpetua. Aunque ellos deben arrepentirse y convertirse a Cristo. Entonces quería hacer esta reflexión para todos los oyentes, todos los hermanos. Estén atentos, hermanos, estén atentos, porque se están desarrollando cosas que a lo mejor nadie le está tomando en cuenta. Se están desarrollando cosas. Hay señales precisas de que el tiempo del fin se acerca y que es necesario que nosotros estemos apercibidos, arrepentidos y predicando en la obra, predicando, haciendo la palabra del Señor, llevando la buena nueva de salvación, ganando almas para el reino. No es tiempo de buscar riqueza, es tiempo de buscar redención a través de la palabra. El tiempo de la redención se acerca, el tiempo de la venida se acerca. Y es necesario que tú y yo estemos apercibidos, estemos claros de que las señales en el cielo y en la tierra, en el mar, se han comenzado a presentarse y aún más fuertes cada día. Ese era mi comentario, que me bendiga. Ahora vamos al tema de hoy, el poder de la paciencia. Y nos vamos al libro de Salmos, en el capítulo 40. Vámonos para el libro de Salmos, capítulo 40, en el versículo 1. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, es vida en abundancia, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. El poder de la paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y él oyó y se inclinó y oyó mi oración. Se inclinó a mí. Muchos de nosotros no tenemos paciencia para nada. Y la paciencia es una virtud, es un don del Espíritu. Para poder acceder al reino de los cielos debemos tener paciencia. Van 2000 y tantos años. Y el Señor, desde que Él declaró que Él vendría, ha tenido paciencia con nosotros. Porque si hubiese venido antes, ya ni siquiera existiéramos nosotros. Pero Él ha tenido paciencia. Entonces la virtud del Señor, la virtud del Espíritu Santo en la paciencia, dice que la paciencia produce esperanza, ¿verdad? Y la esperanza en Cristo Jesús. Si no tenemos paciencia para las cosas, para el Evangelio, entonces tenemos problemas, muchos problemas, porque vamos a querer salir nosotros y no podemos salir, porque Él dice que pacientemente esperó a Jehová y Él se inclinó y oyó su oración. Y dice que, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Fíjese la palabra sacar, alguien te sacó. ¿Por qué? Porque Dios envió a sacarte. No dice que tú saliste, no dice que yo salí, sino que alguien
fue a sacarme y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando estamos desesperados, perdemos la paciencia. Cuando estamos angustiados, no somos pacientes. Queremos las cosas ya, obligamos, amenazamos, criticamos, ¿verdad? Porque no tenemos paciencia. Y la paciencia es una virtud, un don del Espíritu de Dios, que debe estar en todo creyente, pacientemente. Nosotros podemos orar, clamar al Señor, pero si nuestro corazón no está para recibir el bien, entonces debemos ser pacientes. 38 años estuvo un hombre yendo al pozo de Bexata, al estanque. Ese hombre tuvo paciencia, porque ir 38 años continuos con una enfermedad debe ser una paciencia de hierro. Entonces nosotros debemos tener la paciencia de este hombre, aunque parezca cruel. Pero si nuestra fe está poderosa, el tiempo se reduce. Y entonces el Señor nos atiende. Nuestro hermano Alfredo, con su comentario. Bien, mi hermano, este es un tema muy interesante, porque en este tiempo muchos de nosotros los cristianos no tenemos la paciencia. Y por eso debemos de ser probados. Y el Señor nos prueba en esa área, porque nosotros no tenemos paciencia. No en las cosas del Señor, muchas veces son en las cosas materiales, en las cosas que queremos, que las queremos de inmediato. Y el Señor nos pone a prueba. Y ahí nosotros aprendemos a tener paciencia y a esperar en el Señor. Cuando llega el momento, entendemos que debemos de tener paciencia y esperar. Cuando vemos que las cosas no salen como queremos, el Señor nos hace reflexionar, nos hace entender que debemos de tener paciencia y esperar en Él. Y leemos la Escritura que pacientemente esperé a Jehová, pacientemente. Muchas veces nosotros tenemos situaciones y tenemos problemas, tenemos muchísimas cosas que vienen a nuestra vida. Queremos que se resuelvan de inmediato. Pero todo tiene un tiempo. Todo debe de tener una paciencia, una esperanza. Y esa esperanza es en el Señor. El Señor quiere que tú esperes en Él, que tú te mantengas confiando en Él, que esperes en Él. Es algo muy difícil en este tiempo y que está atacando al ser cristiano. Y por ahí el enemigo está atacando muchísimo al pueblo de Dios, en lo que es tener la paciencia para recibir las cosas del Señor. ¿Se imaginan Josué que tuvo 20 años? 20 años para poder alcanzar el estatus que tuvo al lado del gran líder de Egipto. Entonces muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia. Entonces, en el camino del Señor, ese es uno de los pasos o uno de los dones o una de las cosas más importantes que debe tener todo cristiano. Tener paciencia y perseverar. Y perseverar. Porque cuando la Biblia dice que persevera hasta el fin, que tenga paciencia hasta el fin en las cosas del Señor, muchos se desesperan y dicen, no, ya no aguanto más, perdí la paciencia, me voy al mundo, y se van al mundo, porque desean las cosas rápido, y como no la obtienen en el Evangelio, se van para el mundo, porque en el mundo es más fácil obtenerla, porque en el mundo pueden hacer trampa, en el mundo pueden comprar a las personas, en el mundo pueden hacer muchísimas cosas para obtener lo que ellos quieren de manera rápida. Y en el Evangelio tienes que esperar en el Señor. En el Evangelio tienes que creer en el Señor, tienes que confiar en el Señor y tener esa paciencia para esperar lo que el Señor te va a dar. Pero cuando llegue ese momento, disfruta de lo que el Señor te está dando. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros no entendemos estas cosas. Y por eso es que nosotros debemos de ser probados, como dice la Escritura. Y en una de estas pruebas está esa, la paciencia. Hay muchas personas que dicen, Señor, dame paciencia. Entonces, va a pasar por una situación donde va a aprender a tener paciencia. Y eso es algo importante que nosotros debemos de conocer, esperar en el Señor. Porque el Señor siempre está allí, pero nosotros estamos caminando en este mundo para entrar al reino de los cielos y debemos graduarnos aquí para poder entrar al reino de los cielos, a estar con el Señor allá por la eternidad. Esto es como una escuela donde nosotros vamos aprendiendo y nos vamos purificando hasta llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. El
dice que debemos de ser santos, que tú eres santo. Y para santificarnos debemos tener esta paciencia en nuestra vida, para alcanzar la santificación en el Señor Jesucristo. Así es, hermano. Dice, puso luego cántico nuevo en mi boca. Cuando hemos tenido paciencia y nos saca del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso, y nos pone en la roca, entonces pone cántico nuevo en nuestra boca. Entonces nos gozamos, cantamos, alabamos al Señor, glorificamos, porque hemos tenido la paciencia necesaria para recibir las cosas. Lucas 21:9. Vámonos al libro de Lucas 21:9. ¿Qué dice? Vámonos por aquí al libro de Lucas 21:19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjense algo. Si no eres paciente, no puedes ganar tu alma. Nosotros a veces queremos ganar alma para Cristo, pero podemos perder el alma de nosotros porque no tenemos la paciencia necesaria para ganar nuestras almas. Aquí nos enseña la Escritura que nosotros tenemos que ganar nuestras propias almas. Nosotros tenemos que ganar nuestras propias almas para Cristo. Y eso lo logramos a través de la paciencia, con paciencia. Entonces lo que comentaba mi hermano, muchos en este tiempo no quieren tener paciencia. Y puedo enumerarle muchas cosas. Los matrimonios en la iglesia se hacen rápido, no tienen paciencia. Y resulta que los matrimonios en de las congregaciones que se hacen en las congregaciones en este tiempo, un alto porcentaje termina divorciándose, separándose, por la falta de paciencia de esperar el tiempo necesario. La falta de paciencia en los hogares hace que los hogares se destruyan. La falta de paciencia en el trabajo. Ya no soporto, ya no aguanto más este sueldo. Me voy. No aguanto esta situación en la nación. Me voy del país. Voy a buscar otro rumbo. Falta de paciencia. Los que están en el Señor, los que están escritos, tienen que ser pacientes, porque a través de la paciencia ganarán sus almas. Si no tenemos la paciencia necesaria. José, todo el mundo habla de José, del sueño de José, de la obra de José, pero no hablan de la paciencia que tuvo José. Porque José, cuando fue llevado en cautiverio y fue vendido a Potifar en Egipto, José tuvo paciencia, siendo esclavo. Luego, cuando es encarcelado, que cuando ya Dios lo iba a soltar y no tuvo la paciencia, le pidió ayuda. Querían que lo ayudaran con Faraón y Dios lo dejó 2 años más. Ahora vas a tener que quedarte 2 años más porque todavía no estás listo. Todavía tu paciencia no ha llegado al punto exacto de esperar en Dios, de tener la preparación correcta. Así que tienes que quedarte 2 años más. Entonces muchas personas quieren salir de donde están. Ya no aguanto, no soporto. Entonces te vas a quedar 2 años más allí, hasta que tengas la paciencia necesaria, hasta que aprendas a confiar en mí y no veas el sufrimiento, no veas que el sufrimiento y la angustia no te dañen, porque eso es lo que hace perder la paciencia a uno. El sufrimiento, la angustia, la tribulación es lo que hace perder la paciencia a uno, al no obtener el bien necesitado. Pero dice la Escritura que pacientemente esperemos, y con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. ¿Cómo tú puedes ganar otra alma si la tuya misma no está ganada? Es la pregunta. ¿Cómo tú puedes ganar otra alma? Entonces, hay algo que está sucediendo. En el día de ayer, conversando con una persona, me dijo, oye, no quiero que me estén predicando el Evangelio, porque es una molestia todo el tiempo, atacándome. O sea, la persona que le está predicando no tiene la paciencia para ganar esa alma.
quiere que acepte el evangelio ya, a juro. Entonces yo le digo, con razón la gente muchas veces rechaza porque nosotros no tenemos la paciencia para ganar esa alma. De igual manera, nosotros no tenemos la paciencia para nosotros mismos para ganar nuestras almas. Porque nosotros estamos en un lugar, Dios nos coloca en un lugar, en un sitio, entonces no queremos estar allí por múltiples factores y no tenemos la paciencia de esperar la solución que Dios trae, porque la Escritura dice que Dios pone el problema, pero también la solución. Entonces, nosotros tenemos que tener la paciencia necesaria para nosotros tener la victoria, lograrla. Porque Cristo no pudo haber sufrido. Cristo pudo haber dicho, vengo a morir y crucifíquenme de una sola vez. Y se evitaría todo el trayecto que pasó 3 años de rechazo y de sufrimiento y de todas esas cosas. ¿Verdad? Pero Cristo tuvo paciencia en predicar la buena nueva, en sufrir lo que iba a sufrir y llegar al punto donde iba a llegar para tener la victoria, para traer la salvación a todos. Y eso lo hizo con paciencia. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 2. Dice de la siguiente manera, Eclesiastés 5:2, de la siguiente manera: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sea de pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. No te des prisa a hablar con ligereza. No sueltes tu lengua ligeramente. Sé una persona de paciencia. Fíjate que hay algo aquí. Las personas con ligereza de lengua, de palabras, no tienen paciencia. Son personas faltas de paciencia. Entonces hablan rápido. Hablan y dicen cosas que después pueden arrepentirse. Y generalmente se arrepienten en algunos casos. Vamos al libro de Romanos 5. Romanos 5, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Fíjense algo. Teniendo paciencia, ¿verdad? La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La tribulación, alguna enfermedad. ¿Quién es que está enfermo que no se quiera sanar rápido? Ya. ¿Quién es el que no tiene, que tiene hambre y no quiere comer de una manera inmediata? ¿Quién es el que está desnudo y no quiere ser vestido, tener ropa ya? ¿Quién es el que no tiene trabajo y quiere tener trabajo ya? Entonces dice aquí que la tribulación debe producir paciencia en la persona. La persona debe tener paciencia para conseguir un trabajo, para casarse, para todas las cosas debe tener paciencia, para llegar a un destino. Fíjense que muchas veces, lo digo por mi propia experiencia, no voy a hablar de otra experiencia. A veces cuando voy en el vehículo, que me dirijo a algún lugar, que voy apurado, que voy un poco retrasado, pierdo la paciencia y se me atraviesa un carro y me molesto y pareciera algo que se conjugara para que yo perdiera el control de mí. Entonces siempre recurro a quedarme quieto. Bueno, está bien. Entonces así somos nosotros. Debemos ser pacientes, aún están yendo tarde al lugar donde uno va. Uno debe ser paciente. Ya va tarde. Al pasar de 1 minuto es tarde. Así que es igual que llegue 1 minuto o 10 minutos tarde, ya está tarde. Debes tener paciencia, porque si no tienes paciencia puedes provocar un accidente.
Si no tienes paciencia, puede provocarte un mal a ti mismo o un mal a otro. Entonces, muchas veces la Escritura nos lleva a que a través de las tribulaciones debe producir paciencia en nosotros. Y la paciencia produce una prueba, porque está siendo probado y pacientemente estás pasando la prueba. Y la prueba te produce esperanza. Estás esperanzado de que el Señor cambie tu situación. Estás esperanzado de que el Señor provea lo que tú necesitas. Tienes esperanza de que el Señor sane tu enfermedad. Tienes esperanza de ver tus hijos crecer. Tienes esperanza de ver de que un día tus hijos estén en el Evangelio, predicando el Evangelio, sirviendo al Señor. Tienes esperanza de que el converso que vive a tu lado, que está a tu lado, un día llegue a los caminos del Señor. Tienes esperanza. No puedes perder, tienes que tener paciencia. Entonces, muchas veces nosotros, con el comentario que hacía el ser pasado, de que queremos predicar y que la gente se convierta ya. Una vez yo cometí ese error. Una vez en una predicación casi obligué a una persona a que aceptara a Cristo. Pero después que yo salí de allí, yo recapacité y dije, hice mal. Porque la persona no la ganamos nosotros por nuestra fuerza, sino la ganamos con el Espíritu de Dios. La ganamos con la sabiduría y la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a presionar a las personas para que acepten a Cristo, las personas te dicen un sí de los labios hacia afuera, para que dejes el fastidio y no te la ganas. ¿Verdad? Lo que hace es rechazarte, te rechazan porque dice, allá viene el fastidioso aquel. No tienes paciencia. Entonces, debes tener paciencia para prepararte, debes tener paciencia para esperar tu momento, debes tener paciencia, como dice en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo. Debes tener paciencia para la predicación en espíritu y poder. Debes tener la paciencia necesaria para ver tus hijos crecer. No puedes cantarle cumpleaños de 9 años a un niño de 1. Debes tener la paciencia para llevarlo hasta esa edad sano. Eso es lo que el Señor dice, que por medio de la paciencia ganaremos nuestras almas. Y si nosotros no tenemos paciencia con nosotros mismos, no podemos ganar nuestras almas. Porque al no tener paciencia con nosotros mismos, entonces nuestras decisiones y nuestras acciones serán fuera de la palabra del Señor. Hermano Wilfredo, pon su comentario. Amén, hermano. Hay otra área de la paciencia. La paciencia que debemos tener con nuestros hermanos en las congregaciones. A veces hay hermanos que te sacan, te forman la paciencia, como dicen, ¿no? Pero la Escritura dice, vamos a leerlo acá en el libro de Efesios, capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación porque fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay muchos hermanos que no tienen paciencia. Dice la Escritura que debemos soportarnos unos a otros en paciencia, en el vínculo de la paz. Tener el mismo espíritu y tener paciencia con nuestros hermanos. Esa es otra de las cosas que también vemos dentro de las congregaciones. Como vemos que hay hermanos que no le tienen paciencia. A muchísimos hermanos que están en las congregaciones que tienen problemas. Hay hermanos que están dentro de las congregaciones que tienen problemas. Pueden ser, yo lo he visto, personas que tienen la cosa que llaman síndrome de Down y están dentro de las congregaciones. Muchos hermanos no le tienen paciencia a este tipo de personas. Yo he visto como lo tienen en poco a este tipo de personas. Y así como este tipo de personas, también hay personas dentro de las iglesias que tienen problemas mentales. Y Dios los coloca allí para
probar nuestra paciencia, para probarnos en la paciencia, para enseñarnos a tener paciencia y todas estas cosas. Y Dios en su misericordia dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Y he escuchado hermanos que dicen, yo no soporto a otro hermano. Tienen que soportar, la Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Yo solamente los escucho y miro los comentarios. Pero estas son cosas que pasan en la vida de la persona cuando la persona verdaderamente no está en el Señor, no ha creído en el Señor, verdaderamente no practica el Evangelio verdaderamente como tiene que practicarlo, pierde la esperanza, pierde la fe, y entonces llegan a suceder con algo. El tema del poder de la esperanza, el poder de la paciencia. También la paciencia ejerce un poder que se manifiesta en nosotros cuando alcanzamos a obtener por lo que tanto hemos esperado, por lo que tanto hemos orado. Yo ayer hablaba con una persona que me decía que él sufre de la cervical. Yo le decía a esa persona, yo tuve 2 años orando a las 4 de la mañana para que el Señor me sanara de la cervical. Y una vez me pusieron a dirigir el culto en la iglesia donde yo me congregaba. Y mientras dirigía cayó el poder del Espíritu sobre mí. Yo comencé a sentir dentro de mi corriente. Y comencé a dar el negro. Caí en el piso. Recuerdo que el pastor me quitó el micrófono y él siguió dirigiendo. Mientras yo estaba teniendo mi comunión con el Señor. Desde esa vez el Señor me sanó de la cervical, mas nunca padecí de la cervical. Los médicos me decían que no podía dormir con almohada, que tenía que dormir derecho, que vi un poco de cosas. Estuve a punto de retirarme de uno de los trabajos que tuve porque ya no podía con la cervical. Yo estuve 2 años pacientemente orándole al Señor y esperé pacientemente en el Señor porque yo creía en mi corazón que Dios podía sanar. Y Dios lo hizo. Y yo le conté ese testimonio a él y yo le dije, si tú vas a hacer lo mismo, yo creo también que Dios también te puede sanar a ti tu cervical. Si lo hizo conmigo, también lo puedo hacer contigo. Entonces muchas veces nosotros, Dios nos pasa por esas situaciones para nosotros aprender a tener paciencia en el Señor. Y esperar en Él, en el momento del Señor. Todo es bonito. El momento del Señor cuando llega, todo es perfecto. En el tiempo de nosotros no, porque nosotros somos impacientes, pero Dios nos enseña a tener paciencia y pone en nosotros ese espíritu de paciencia para que nosotros podamos practicarlo y verlo y vivirlo. Y hay muchas personas que hoy están pasando por estas situaciones, que son impacientes, pero Dios te dice que hay un poder en la paciencia cuando tú crees en Él, cuando tienes fe en Él, cuando practicas el Evangelio, cuando lees la Escritura, cuando te sacrificas por estar delante de su presencia, orando, buscando al Señor en lectura, en su palabra, en comunión con Él. Dios está allí. Dios siempre está allí, esperando tu reacción, esperando a ver qué tú haces en los momentos difíciles de tu vida. Leo mi hermano ahorita en el libro de Romanos capítulo 5, pero para que la paciencia produce esperanza, produce tantas cosas en cada uno de nosotros. Y el Señor la permite para que nosotros aprendamos a tener todas estas cosas en el Señor, lo que es la esperanza, el amor, la paciencia. El Dios nos pone a vivir para alcanzar la madurez en el Evangelio de Jesús. Hermano, con nosotros. Así es, hermano. Ponte en tu comentario. La paciencia en las congregaciones. Hoy un pastor, famoso predicador en estos días, televisivo, un predicador de esos televisivos muy famoso, le decía que si una persona no cambia en 2 meses, en 3 meses, hay que expulsarlo de la iglesia. Hay que sacarlo. Porque una manzana podrida echa a perder el guacal. Así, con esas palabras, un tomate podrido echa a perder un guacal de tomate. Y que un espíritu rebelde echaba a perder a los espíritus sanos que estaban, a las almas sanas que estaban en la congregación. Oírlo de un pastor famoso da tristeza.
porque es hombre que influye, tiene influencia en mucha gente que lo sigue y muchas congregaciones están bajo su influencia, ¿verdad? Entonces no van a aceptar personas, no van a tener paciencia con las personas que realmente el Señor, como decía mi hermano, les envía para que ellos sean pacientes, para que ellos aprendan a tener paciencia. Yo me imagino que este predicador, cuando le predicaron la primera vez, aceptó de una sola vez. Él no tuvo una vida, él no tuvo una vida apartado del Señor, él no tuvo una vida en el mundo. Eso fue un hombre que nació desde el vientre de su madre, nació con el Señor, estilo barco. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos ver en este tiempo, las enseñanzas que nosotros podemos ver, y podemos entender que estas personas tienen problemas espirituales. Así como las personas en los hogares no tienen paciencia con sus familiares, con sus hermanos, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, ¿verdad? Que no son pacientes, quieren que les cambien las situaciones ya, pero ellos mismos no cambian. Ellos mismos están llenos de errores, garrafales errores. Ellos mismos son injustos y sin paciencia para ellos. Entonces, ¿cómo pueden exigirle a los demás? ¿Cómo no pueden tener paciencia con nadie? Entonces la Escritura nos lleva a la reflexión. ¿Cuánto tiempo tuve una persona fuera del Evangelio? 20, 30, 40 años. ¿Por qué el Señor no lo mató en ese tiempo? El Señor tuvo paciencia. Entonces nosotros apenas tenemos un año en el Evangelio y queremos matar a los demás porque no cambian. Nosotros queremos sacarlo de nuestro entorno porque no cambian. Injusto. Perdidos estamos. Sin entender el Evangelio. Sin entender la misericordia que Dios tuvo hacia nosotros. Esto es la paciencia. La paciencia es la virtud de soportar tribulación, angustia, necesidades. Es una virtud de soportar todo tipo de problemas pacientemente en el Señor. Es una virtud, es un don. Entonces las personas que no tienen este don no pueden avanzar en el Evangelio. No pueden ni avanzarán en el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted puede ver los grandes hombres y mujeres de este tiempo vivieron tiempos muy difíciles en sus vidas. Y no de un año ni de 2 años, quizás de 8, de 10 años, 15 años, pasando todas las cosas posibles, con paciencia, esperando en el Señor. Y nadie sabe las consecuencias, las causas, lo que causó en ellos, toda esa tribulación, pero el Señor los libró de todo eso por la paciencia que ellos tuvieron, y ahora están en lugares de autoridad honrados por el Señor. Entonces los que no tienen paciencia en el Evangelio saldrán, se quedarán en el camino, no lograrán la meta. Es algo bíblico. Santiago 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersación. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense como dice la Escritura: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Debe producir paciencia la prueba de la fe. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense. La paciencia debe tener su obra completa para que no nos falte cosa alguna. Si no tenemos paciencia, nos va a faltar de todo. Aquí hay un secreto, y aquí nos lo revela.
que la fe, dice que la fe, que la prueba de vuestra fe produzca paciencia, pero que la paciencia tenga su obra. Quiere decir que la paciencia va a tener una obra separada. La paciencia va a producir obras en ti, para que no te falte nada. Si tienes paciencia, vas a recibir las promesas del Señor. Fíjense algo, 2000 años, viene Cristo. Todos los que lo anunciaron desde el primer momento, Cristo se acerca, ya viene Cristo, hasta las puertas. Han pasado más de 2000 años y en este tiempo la gente está pregonando con mayor fuerza: el tiempo del fin se acerca, el tiempo se acerca. Debemos correr con paciencia nuestra carrera. Debemos correr con paciencia, ¿verdad? Correr con paciencia nuestra carrera, porque el tiempo del fin se acerca. La paciencia debe producir obra. La fe junto con la paciencia deben producir obra para que no nos falte nada. Mucha gente ha perdido la paciencia en el camino del Señor. Mucha gente se ha tirado a la calle, el abandono. Mucha gente ha vuelto a su vida normal. ¿Por qué? Porque no ve en el Evangelio, no ve rápidamente, como le han ofrecido, con un error también de los predicadores de este tiempo, que le han ofrecido a las personas villas y castillos de la noche a la mañana, cuando ni ellos mismos la tienen. Entonces le han ofrecido, y cuando las personas en el corto tiempo que tienen no ven nada de lo que le han ofrecido, entonces ellos vuelven a su vida. Me engañaron, se frustraron, no son trabajados ni enseñados en la paciencia de Cristo. Cuando Jesucristo tomó a sus apóstoles, que los comenzó a enseñar, quizás muchos de ellos querían devolverse, quizás pensaron en algún momento devolverse a sus labores, a su vida normal, pero había algo que impedía que ellos se devolvieran. Era la demostración de espíritu y de poder de Dios, de Jesucristo. Era el poder demostrar que lo que le estaba enseñando, las buenas nuevas de salvación, eran reales, y que la vida eterna, las moradas eternas, la salvación era algo real, y que ellos debían con paciencia correr la carrera. Después que Cristo parte, resucita y es subido, ascendido a los cielos, los apóstoles no murieron inmediatamente. Pasaron años, podemos ver la cronología, que pasaron 13, 14, 20, 30 años, ellos predicando el Evangelio. Pero ellos corrían con paciencia, llevar el Evangelio, salvar almas, ganar almas para Dios, porque ese era su trabajo. El último de los apóstoles que murió, Juan, en la isla de Patmos, después de la partida de la asunción de Cristo, ¿cuánto tiempo vivió Juan? Entonces eso es lo que nosotros no sabemos, que no fue inmediatamente. Tuvieron paciencia para predicar el Evangelio, tuvieron paciencia para soportar todas las adversidades, tuvieron paciencia para ganar el reino, para ganar sus propias almas. Entonces en este tiempo usted se encuentra con personas que usted está enseñando, entonces la persona, porque no ve nada ahí mismo, ya no aguanto más, me voy, ya no soporto. Si eso, ¿dónde está Cristo? Porque yo todos los días paso hambre, todos los días yo veo gente muriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Son comentarios que se hacen. Falta de paciencia. El reino de los cielos está determinado que venga en Cristo Jesús a su tiempo. Cuando Él le dice a Daniel, el ángel le dice a Daniel, sella el libro. Sella el libro, Daniel.
hasta el fin de los tiempos. Tú serás llevado en paz, tú serás llevado en paz, dormirás tranquilamente. Sería ese libro, hasta el fin de los tiempos, cuando todo se cumpla. Cuando Daniel escribe eso, imagínense ustedes cuántos, desde Daniel hasta acá, cuántos años han pasado. De la deportación, todavía la deportación de Babilonia, todavía Cristo no había nacido. Hasta este tiempo, más de 2500, 600 años. Entonces, el ángel le dije, sella eso, porque tú partirás, tú dormirás en paz, se te llevarás con tus padres. Ten paciencia. Entonces nosotros debemos tener paciencia para predicar el Evangelio, para tener nuestras almas, para vivir nuestra vida, paciencia en los trabajos, paciencia en el hogar, paciencia con nuestros hijos, paciencia con los vecinos, paciencia con las situaciones que vivimos, paciencia con los que nos gobiernan. Muchas veces perdemos la paciencia con los que nos gobiernan y nos levantamos contra ellos, los insultamos, los maldecimos. Pero toda esa rebeldía recae sobre nosotros mismos. Al final, nuestro hermano Wilfredo, por su comentario. Amén, hermano. Recordando acerca de la paciencia y hablando acerca de la paciencia es un fruto del Espíritu. La Biblia habla en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En los deseos es en donde entra la impaciencia del ser humano, cuando deseamos algo rápido. Pero la Biblia dice que la paciencia es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nos impacientamos, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios, que debería habitar en nosotros, entonces ya no está habitando en nosotros, porque no tenemos paciencia, hemos perdido la paciencia en ese momento, en ese instante, en esos días, en esos meses. Cuando nosotros leemos que es un fruto del Espíritu, nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que es el que nos guía, que nos redarguye. Tenemos el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y nuestro Espíritu da frutos. Y uno de estos frutos es la paciencia. Por eso es que el Señor permite que pasen las cosas en nuestra vida, para ejercitar ese fruto que está en el Espíritu. Y cuando habla que nosotros los cristianos hemos sacrificado nuestras pasiones y nuestros deseos en Cristo, entonces quiere decir que los deseos que nos impacientan a cada uno de nosotros no deberían estar en nosotros como cristianos, porque nosotros ya los hemos crucificado. Nuestro espíritu da fruto y tiene paciencia en esperar en el Señor. Los frutos del Espíritu, ahí está la paciencia que nosotros como cristianos debemos tener. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para avivar los frutos de este Espíritu? Entonces, buscando tener la comunión con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu, entonces nosotros podemos ejercitar cada uno de los frutos de nuestro espíritu. Y uno de esos frutos es la paciencia. Nosotros ejercitamos la paciencia a través del Espíritu de Dios, que nos permite ejercitarla a través de las situaciones que vienen en nuestras vidas. Pero Jesucristo dijo que confiáramos en Él. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. En las aflicciones también está la impaciencia.
Pero cuando tenemos el Espíritu, tenemos el fruto del Espíritu, entonces nuestra paciencia permite recibir y aguantar lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere darnos a entender. El poder de la paciencia. El poder de la paciencia. Mire todo el poder que se ejerce cuando nosotros somos pacientes. Hay un poder que derriba los malos deseos, derriba las pasiones y los deseos de la carne. Y eso se logra a través de la comunión con el Señor, a través de su Santo Espíritu. Cuando nosotros empezamos a buscar del Señor y empezamos a orar y mantenemos una comunión con Dios, en nuestra vida espiritual empieza a pasar algo que nosotros no nos damos cuenta al principio, pero más adelante nos vamos dando cuenta que vamos cambiando. Porque muchas de las personas no cambian en el Evangelio porque no tienen comunión con Dios. La comunión con Dios es la que te hace cambiar. Es la que hace que tu espíritu sea transformado en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando tienes comunión con Dios, la misma santidad te arroja y no te permite hacer las cosas malas, no te permite desestimar a un hermano, no te permite ver con malos ojos a un hermano, no te permite hacer chismoso dentro de la iglesia, no te permite hacer malas obras, no te permite hacer nada que sea contrario al fruto del Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que practicar, empezar a practicar la lectura, la oración, la comunión con Dios. Y ahí es donde está la lucha más fuerte del cristiano, porque el enemigo no quiere que tú hagas eso. Y está constantemente atacándote para enfriarte, constantemente te está enfriando, constantemente está atacándote desde el mundo espiritual para que tú no logres tener esa comunión con el Padre. Entonces, él es especialista en destruir tu vida espiritual. Por eso que nuestra lucha es constante. Por eso que la Escritura dice que no luchamos contra sangre ni carne. Luchamos contra esos seres espirituales que nos atacan constantemente. Y si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos nuestro espíritu avivado para que se conecte con el de Dios, entonces vamos a tener esa paciencia que va a producir la esperanza en nuestro Señor y vamos a alcanzar la victoria en nuestro Señor hermano con nosotros. Así es, hermano, la paciencia. Jacob tuvo paciencia cuando fue ya que se sortió Labán y le dijo: trabajaré 7 años por Raquel, por Raquel. ¿Ah? 7 años trabajar fuertemente para que le dieran una mujer en matrimonio. ¿Ah? 7 años. ¿Cuánto usted ha visto eso en este tiempo? Aquí entran a la congregación y los pastores quieren casar a la gente a los 3 meses, a los 2 meses. Y este hombre trabajó 7 años, lleno de paciencia. ¿Cuánto tiempo vivió Jacob? Pasó de los 100 años, 127 años. Los 7 años no fueron nada. No fueron nada. Pero nosotros, por la impaciencia, vemos y ponemos las cosas más grandes de lo que son. En el libro de Habacuc, en el capítulo 1, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Que me haces ver iniquidad y haces que me vea molestia, destrucción y violencia. Están delante de mí, pleitos y contiendas se levantan. ¿Hasta cuándo voy a soportar yo a esta gente? Yo le dije: quédate quieto, que yo voy a hacer cosas que te la contaren. No lo creerás. No pierdas la paciencia, porque los hombres de Dios no pierden la paciencia. Los hombres y mujeres de Dios son pacientes hasta el final. Y recibirán. Haré cosas en tu vida que aunque te la cuenten, no la vas a creer. Si no la vieras, no la vas a creer. Pero la haré. Entonces nosotros debemos tener paciencia para recibir lo que Dios está por darnos. Ahora, el diablo nos ofrece cosas a cada rato. A cada ratito nos ofrece cosas. Y como nos las ofrece tan rápido y nos las pone ella en bandeja de plata, nosotros la agarramos
Ay, ve lo que me regaló el Señor. Y resulta que lo que te dio fue una culebra, un veneno. Lo que te dio fue una maldición. ¿Quién te la dio? Dios no fue. Fue una persona que te amarga la vida, la existencia. Fue un trabajo que aceptaste, que es lo que te causa humillación. Fue una situación que no debiste aceptar. Debiste tener paciencia en Dios. Entonces ahora vives amargado, humillado. Ahora estás en una situación aprisionado, angustiado, que no hayas que hacer, por no tener la paciencia necesaria de esperar en Cristo, esperar lo que el Señor ha prometido a través de su palabra, las promesas del Señor. No has tenido paciencia con tu hijo, lo has echado. No has tenido paciencia con tu esposo, con tu esposa, la has echado, te has ido, has decidido. No has tenido paciencia en el Evangelio, no has tenido paciencia. Entonces, ¿cómo puedes lograrlo? ¿Cómo puedes lograr alcanzar las bendiciones de Dios si la paciencia es un fruto del Espíritu, un don del Espíritu? Si no tienes paciencia, estás incompleto. La enfermedad será difícil que se vaya de ti. ¿Por qué? Porque cuando te sientes enfermo quieres tragarte una caja de pastillas de una vez. Cuando las pastillas no te hacen efecto, vas para casa del brujo. Cuando el brujo no te hace efecto, entonces ¿qué haces? Pierdes la esperanza de vida. Entonces recurres al Señor como último recurso. Entonces el Señor es que te sana. Pero después que el Señor te sana, entonces no quieres nada con el Evangelio. No quieres nada. Solamente querías la sanidad. No querías salvación. Porque la salvación hay que ser paciente para obtenerla. Porque es una carrera que tienes que pelear, es una batalla que tienes que luchar. Y no es de un día, no es de 2 días, no es de 3 días, ni de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años, ni de 4 años. Es hasta que partas de esta tierra. Que tienes que pacientemente asegurar tu partida en Cristo Jesús. Tienes que asegurarlo. Y eso se logra con paciencia. Se logra con paciencia asegurar tu partida de aquí, de esta tierra. Entonces, lo que no tenemos paciencia, no podemos lograr la salvación. Porque nosotros no sabemos. Pero está determinado en la Biblia, como palabra del Señor, escrito está, que el hombre tiene que vivir 70 a 80 años. Entonces, tú estás determinado a que vivas 70, 80 años mínimo. Entonces, que tu partida de esta tierra esté asegurada en Cristo Jesús, y con paciencia tienes que lograrlo. Porque tienes que vivir 80 años mínimo, 70 años mínimo. Tienes que luchar y prepararte para tu partida. El tiempo del fin se acerca, debemos estar sobrios, conscientes que los eventos que están sucediendo a nivel mundial son señales de que algo viene, de que algo se acerca, de que algo está por suceder, que la tierra será conmovida, como dice la Escritura, que los elementos de la tierra serán removidos, conmovidos, que habrá cosas y situaciones impensables en la tierra. Dice que habrá un sufrimiento como nunca antes lo hubo, ni lo habrá. Entonces debes correr con paciencia la carrera. Debes ser paciente. Debes tener paciencia contigo mismo para que ganes tus almas.
como dice la escritura que leímos en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó y oyó mi oración y me sacó del pozo, del lago cenagoso, me sacó de la desesperación, de la angustia, me sacó, me envió a sacar. Yo no puedo salir de eso yo solo. Cuando usted está encarcelado, usted no puede salir de allí a menos que se escape. Pero para que se escape, tiene que estar encorpinchado con otro, ¿verdad? Alguien tiene que alentarte, alguien tiene que darte un plan, alguien tiene que influir en ti. Pero cuando el Señor te manda a sacar, dice que me mandó a sacar. Cuando Pedro estaba preso, ¿quién lo mandó a sacar? El Señor. ¿Con quién? Con un ángel, y lo sacó. Lo puso en libertad. Entonces, cuando Pedro y Juan estaban presos también, ¿quién los mandó a sacar? El Señor envió un ángel y lo sacó y los llevó al templo nuevamente. Los envió al templo. Entonces el Señor te manda a sacar con alguien. Y ese alguien, el Espíritu de Dios, te manda a sacar, a liberarte de esas enfermedades, a liberarte de esa angustia, de ese dolor, de esa tribulación, y a traer paz sobre tu vida. Porque la paciencia produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces puedes tener paz, tú puedes ver a la gente a tu lado con una parranda, pero tú tienes paz, eso a ti no te incomoda. Tú puedes ver a la gente con sus orgías, con sus cosas allá al frente, a ti no te incomoda eso. A ti lo que te incomoda es que esas personas se van a perder, que un día todo lo que ellos hacen les será cobrado. Entonces ellos verán las obras, el producto de sus obras. Pero eso no debe incomodarte. Tú debes pelear tu batalla en oración y luchar contra eso en oración. Ellos son víctimas de una posesión demoníaca. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nosotros nos enfrentamos, nos enfocamos en las personas y no en lo que lo dominan. Debes tener paciencia. Hemos llegado al final del programa. Hemos tenido paciencia esta mañana. Nuestro hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, me acompañó, nuestra hermana María en la mensajería, y nuestro hermano Rixi Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Elpidio de la Rosa. Les bendecimos. Los esperamos el día viernes a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Que la paciencia como don del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. ¡Chao!